Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A pesar de que los casos de COVID-19 han disminuido en comparación a meses anteriores, el relajamiento de las medidas de bioseguridad podría jugarle en contra a la población que ahora acude a lugares públicos sin usar su respectiva mascarilla, además de que el distanciamiento social quedó en el olvido. Recientemente en el país se han desarrollado varios conciertos a los que han asistido miles de hondureños y de acuerdo a las imágenes compartidas en redes sociales, evidencia que la gran mayoría de las personas que se encuentran en esos espacios de ocio no mantiene ninguna medida de bioseguridad. Al último concierto en San Pedro Sula habrían llegado más de 40,000 personas y los videos muestran la aglomeración de ciudadanos, por lo que médicos no descartan que de ese evento varias personas puedan en los próximos días experimentar síntomas de COVID-19. Para el 30 de noviembre de 2022, la Secretaría de Salud informó que registraba 31 ingresos de pacientes por COVID-19 en la red de hospitales públicos del país, 15 solo de la región metropolitana del Distrito Central. Esta cifra la confirmaron los distintos centros asistenciales de la capital, ya que la positividad es alta. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social en la capital reporta que en los últimos días de 90 pacientes diarios pasaron a 130, de los cuales el 80% dan positivo a coronavirus, mientras que en el Hospital Escuela se registran 3 personas en cuidados intensivos, 2 de ellas jóvenes de entre 20 a 28 años de edad, lo que demuestra que la enfermedad sigue afectando a todos por igual. De los 31 ingresados, 23 permanecen estables, 5 graves y 3 en cuidados intensivos, detalla la CESAL. Durante el 2022 se registran alrededor de 78,000 casos de COVID-19 y 603 decesos, según informes preliminares. Pero médicos hondureños se encuentran alarmados, ya que hace un par de semanas surgió una nueva subvariante de Omicron, BQ1.1, la cual denominaron perro del infierno. Dicha cepa ha hecho que en países de Europa y Estados Unidos los casos incrementaran significativamente. Si bien en Honduras aún no se ha detectado dicha subvariante, los galenos nacionales no descartan que ya esté, puesto que varias personas han viajado a esos países y pudieron haber contraído ese virus, al igual que todas las subvariantes anteriores. Aunque los casos no sobrepasan al sistema sanitario, los médicos aseveran que de continuar la desobediencia de los hondureños en no implementar las medidas de bioseguridad en las próximas semanas, el panorama podría tornarse difícil en el país por los casos de COVID-19. Muy buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes de El Foro, la entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros esta mañana, hoy 2 de diciembre del año 2022. Avanzamos en el tiempo, estamos concluyendo un nuevo año y se acercan ya de lleno las fiestas navideñas. Una época en la que desde que se inició el COVID-19 se ha temido en el sentido del retorno de personas a sus hogares, con sus familias, a muchas celebraciones, lo que ha generado olas de contagio de COVID-19. Estamos viendo en estos momentos un repunte de casos donde uno vaya ya encuentra personas que dicen que se sienten mal, otras que han ido al Seguro Social, que han ido al médico porque les ha dado esta enfermedad del COVID-19, que si bien es cierto, los niveles de mortalidad han disminuido, sigue generando preocupación. Este es el día, este es el tema en este día en el Foro de la Entrevista. Saludo de inmediato a nuestros invitados. En primera instancia, al doctor Henry Andino, asesor de la Secretaría de Salud. Doctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias, licenciado Fernando. Creo que estamos a tiempo y es muy oportuno que podamos tener esta conversación para informarle a la población de cómo se va a comportar este virus en lo que resta de este año. También me acompaña el doctor César Arita. Buenos días, doctor. Usted estuvo de lleno también ahí atendiendo en la carpa del Hospital Escuela, donde llegaban las personas en una especie de triaje, y también coordinando las brigadas médicas que hoy en día ya no están funcionando. Buenos días, amables televidentes. Es un placer estar en tan prestigiado programa y compartir con el honorable doctor Henry Andino. Y como lo menciona, es importante siempre estar, generando información a la población en general del comportamiento de esta enfermedad. ¿Cómo está, doctor Henry Andino, la situación actualmente para generar un contexto en el tema del COVID-19?
Muy bien, la pregunta es muy importante y bien estructurada, porque si queremos hablar de lo que está ocurriendo ahora mismo, tenemos que hablar del contexto, de qué es lo que ha ocurrido. Y pareciera que las personas no toman importancia a una enfermedad que ha tenido un descenso importante, pero que al mismo tiempo mantiene activa la forma en cómo se propaga y la forma en cómo se infecta. Recordemos que las variantes que tenemos ahora mismo en el país son variantes que tienen alta forma de contagiarse, es decir, se propagan con mucha facilidad. Pero tomemos en cuenta que este descenso de casos que se ha tenido, que es un descenso importante, desde el panorama epidemiológico se debe de entender que un descenso de esta magnitud hace que un comportamiento se genere, es decir, que se generen mejores indicadores para que las personas puedan tener cuidados diferentes. Es decir, lo que ya hemos perdido, como el uso de la mascarilla, un debate hasta cierto punto injustificado y que además las autoridades han generado este debate ofreciendo la posibilidad del retiro de las mascarillas en una de los tiempos más difíciles, porque tenemos tiempos difíciles y durante todos los 3 años de pandemia, el fin de año siempre ha sido un momento difícil. En el año 2020 la gente se escandalizó cuando se vieron las fotos y los videos de las personas en los centros comerciales atestados, donde no había ni siquiera la oportunidad de tener distanciamiento social y mucho menos que estuviésemos protegidos con el lavado de manos o el uso de alcohol gel. En el 2021 nos escandalizamos más porque la forma en cómo la gente venía de Estados Unidos y la gente podía salir a tener reuniones familiares y tuvimos un repunte importante. Y quizás ha sido el primer repunte importante que hemos tenido, una primera ola de casos muy importante que tuvo una mortalidad alta y que además generó un consumo de todos los recursos hospitalarios que el sistema tenía. Y eso afectó directamente lo que hoy estamos viviendo con un sistema sanitario que tiene pocos materiales, que tiene de verdad deficiencias en el sentido de poder brindar una atención con calidad por falta de estos materiales que estamos hablando. Así que volvemos a tener unas fiestas navideñas, volvemos a tener la oportunidad de ver casos incrementarse. Tenemos movilidad, hondureños que retornan de Estados Unidos acá, y eso va a generar una dinámica contagiosa muy importante. Esto es importante. Miren, tenemos un caso de lo que está ocurriendo en China. En China se generaron un montón de protestas para poder dejar la política de cero COVID que tiene el gobierno chino, pero se inspiraron cuando vieron los partidos del Mundial donde la gente está sin mascarilla, divirtiéndose viendo un partido. Nosotros aquí somos testigos de eventos como conciertos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, conciertos gigantescos, multitudinales, donde la gente no tiene ya ninguna protección. En el país la gente ya no quiere usar la mascarilla. Y eso va a condicionar que el número de casos y la posibilidad del índice de infección y de contagio aumente en estas Navidades, donde la movilidad es extrema, ¿no? Donde la gente se mueve de un lugar a otro. Si ahora mismo solo tenemos 70 casos, 35 hospitalizados, 5 en cuidados intensivos, eso es la forma de ver cómo comienza esto, si no le hacemos un alto y si no volvemos a insistirle a la población a que de verdad asuma con responsabilidad de nuevo el uso de una mascarilla, el alcohol gel y por supuesto el distanciamiento. No ha terminado la pandemia. Y uno de los argumentos que dijimos en este programa hace un tiempo atrás es que para poder retirar la mascarilla debían haberse pensado otras alternativas, no ahora mismo. En esta temporada no deberíamos de pensar el retiro de mascarillas. Así que debemos de volver al uso estricto de la mascarilla para poder asegurar que las personas tienen algún nivel de protección que les asegure disfrutar las fiestas navideñas en paz. Sí. Doctor César, ahorita llevamos ya, y bueno, saludamos también, ya está con nosotros el doctor Manuel Gamero. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Un placer, muy buenos días. Bienvenido. Bueno, doctor César, ahorita 3 Navidades llevamos ya desde que inició el COVID-19, ya vamos sobre los 3 años. ¿Cómo se encuentra la situación? ¿Cómo analizar este tema del COVID actualmente en el país? Es muy importante tomar, como lo mencionó el doctor en este momento, el COVID
ha tenido un comportamiento fluctuante y parte de estos índices de contagio o nivel de letalidad ha tenido que ver directamente con con las medidas preventivas de bioseguridad y con este proceso de inmunización. Si bien es cierto, ahorita mantenemos un índice de contagio que no es igual a años anteriores, pero sí ya nos preocupa, nos alarma porque estamos teniendo pacientes hospitalizados. Esto se ha debido en gran medida a la información y también a este proceso de inmunización. Nos preocupa de manera imperativa de que hay un gran porcentaje de la población que no ha sido inmunizada todavía. Se habla más de 1 millón, puede ser que sea un poco más todavía. Y cuando decimos que no es inmunizado, que no tiene ni una tan sola dosis de la vacuna. El hecho que nosotros hemos estado viendo estos últimos meses reflejado una baja significativa en el índice de contagio ha generado un espejismo de que ya estamos saliendo de la pandemia. Y ojo, nada que ver, continuamos en pandemia. Y ahorita se ve reflejado con esto de los conciertos, estos fenómenos también, los conciertos, los eventos deportivos, que la gente ha hecho caso omiso a las medidas preventivas de seguridad, no estamos usando mascarilla. Entonces estamos teniendo este incremento. La semana pasada se reportaba el 11% en cuanto a contagios por coronavirus. En esta semana ya va por el 25%. ¿Esto qué quiere decir? Que nos estamos, relajando de una manera muy rápida. Y como sabrán, la vacuna lo que hace es impedir que la enfermedad evolucione de otra forma compleja, pero no impide que usted contagie a otra persona. Y tenemos que esto va a ser un factor detonante porque no sabemos este porcentaje de la población que no está vacunada si tiene enfermedades de base, que es aquí donde la enfermedad tiende a complicarse más, con aquellas personas que no están inmunizadas y no tienen enfermedades de base. Y a mí me ha tocado en este momento vivirlo persona a persona porque me he estado en este proceso de inmunización en el área rural y las personas se oponen o a veces nos mienten diciéndose que ya están vacunadas y no es así. Entonces, muy importante a la población de continuar con las medidas preventivas y bioseguridad y seguir este proceso de inmunización. Sí, doctor Manuel Gamero, por ejemplo, en el Hospital San Felipe recordamos que hubo un momento que hubo gran cantidad de contagios, lamentablemente se daban muchas muertes, muchas personas en estado crítico. ¿Cómo está hoy en día en el Hospital San Felipe? Es que la verdad es que la dinámica cambió este año. Ha habido algunas directrices en las cuales pues lo que se ha hecho más bien como el hospital no está atendiendo pacientes ya con situaciones complicadas. Sí. Entonces, la verdad que desde el punto de vista de ingresos hospitalarios, pues nosotros no podemos argumentar un tema de lo que diríamos nosotros el porcentaje de ocupación dentro de los hospitales, porque el impacto lo está recibiendo el tórax, el impacto lo está recibiendo el hospital escuela, el impacto lo están recibiendo los hospitales que tienen modalidad de urgencias y además de que son de alta concentración, de referencia nacional, igual incluyendo las urgencias, y ellos tienen incluso hasta triajes ya debidamente montados para la atención de pacientes. Nosotros sí tenemos todavía el triaje, el tema es que son por referencia y algunos ingresos se están haciendo, más que todo de pacientes que son detectados, inclusive ya en los ingresos de las salas, porque tenemos problemas con pacientes oncológicos inclusive. Tuvimos un brote ahí en una de las salas de COVID, y hasta los médicos se infectaron y se tuvo que aislar gente y se tuvo que pasar a los aislamientos del Servicio de Medicina Interna a pacientes con cáncer y COVID-19 que los adquirieron desgraciadamente por pacientes que adquirieron el COVID, pacientes hospitalizados que tenían COVID-19. Entonces, el asunto realmente es más complejo de lo que parece. No sé de dónde ha sacado la gente de que ya no hay COVID. Yo me sorprendo de esa actitud tan displicente de muchas personas. Es más, hasta se molestan cuando uno les dice el tema de COVID. Dicen que ya es invento de los médicos, que es negocio de los médicos, que un montón de cosas que son realmente argumentos que son totalmente ridículos y falsos. Porque el problema es que más bien esa inobservancia y esa irresponsabilidad lo que hace es condicionar el riesgo para el personal de salud, que de por sí ya está diezmado con el tema de la pandemia, y no digamos el tema de la dotación de insumos que se necesitarían si hubiera un brote alto o una oleada de casos, que ya creo que ya la empezamos realmente, porque ya estamos otra vez en picos, ya aumentando en picos, y no solo eso. Creo que el doctor se quedó corto porque dicen que en la trazabilidad que se está haciendo en algunos lugares donde están haciendo pruebas, más bien anda en 30% la positividad, casi 3 de cada 10.
están saliendo positivos. Ya los niveles, y que conste, y van sintomáticos porque a eso se van a tomar la prueba porque andan con síntomas realmente. Entonces ahí hay que ver también el hecho de la circulación de variantes o de subvariantes o de sublinajes de Omicron, que de hecho ya hay dos, la BQ.1 y la que le llaman XBB, que es un problema porque la verdad que México está ahí nomás. Estados Unidos, yo digo que está ahí nomás porque en una hora está en avión, usted en Estados Unidos viene para acá, y si viene de España puede venir de Europa o de América del Sur inclusive, porque la gente va a Panamá, hasta donde hay también alta incidencia de casos. Entonces tenemos un gran problema realmente con el tema de las subvariantes de COVID, de Omicron, más que todo de la variante Omicron, y el problema de esas subvariantes es el tema de lo que es la evasión, una evasión inmunológica que ya presentan. O sea que realmente hay evasión a las vacunas. Y eso es grave, cuando ya hay un cambio grave en la proteína S, que es la espícula del virus, ya estamos a las puertas más bien de que podría entrar otra variante distinta. Y entonces ese sí es un problema serio. Y hay bastantes mutaciones en Omicron, y en Omicron yo no sé si han quedado varados en Omicron poniéndole su linaje cuando realmente lo que estamos viendo es que es una N cantidad de variantes que están produciendo, y eso es lógico en los virus, eso es la historia natural de la enfermedad de los virus. Los virus buscan la manera de tener un hospedero, porque no son seres vivos, sino que son es algo que está entre lo vivo y lo que no es vivo realmente, es una proteína perniciosa que entra al organismo y que empieza a actuar con la célula, y ahí es donde empieza a producir, con el mismo organismo empieza a producir esos agentes patógenos para dar la infección. Entonces el tema no es sencillo como todo el mundo lo quiere ver. Ahí andaban promoviendo incluso la quitar la mascarilla. Me parece a mí que esto es una reverenda irresponsabilidad. Me parece a mí, porque la mascarilla no es para que usted no me va a pegar el virus a mí, sino que es para que yo no lo infecte a usted. O sea, el objetivo de la mascarilla realmente es una protección que genera el hecho de que usted tenga una barrera en la cual usted no le va a producir daño a otras personas. Ese es el objetivo real de las mascarillas, y por eso se crearon los equipos de bioseguridad. Y el equipo de bioseguridad tiene que ver con esto, ¿no? Y el tema también de el uso adecuado de las medidas de bioseguridad y distanciamiento social dentro de establecimientos públicos. De hecho, todos vamos a una cafetería, nos quitamos la mascarilla, comemos y después hay que volvérsela a poner si no está usted haciendo, y tener una distancia en esos sitios. Sin embargo, en muchos sitios comerciales ya estamos viendo de que ya hay inobservancia total de esas medidas, no hay un flujo adecuado. Cuando usted entra a esos lugares, usted mira que a la gente no le importa, se pasan por detrás de usted, pegan a usted va al supermercado y le tira, bueno, le respiran en la nuca, como dicen vulgarmente. Entonces esas cosas no pueden ser, y hay gente que se molesta y le dije, por favor, apártese, no haga lugar de distancia, y eso genera violencia, inclusive brotes de violencia. Dicen que están locos, que estamos locos. Una vez estaba el programa con don Raúl, aquí llamó un tipo ahí diciendo que era la cosa de nosotros, que cuál era el asunto, y a la cuenta era un profesional de la ingeniería, decía él, ¿no? Entonces es terrible, porque una cosa es que tengamos una profesión universitaria y otra que realmente tengamos un poco de conciencia en referencia a ese tema, porque eso no necesita ser uno un gran estudiado para no darse cuenta. Incluso gente humilde que no tiene un nivel educativo, que no han tenido ese privilegio, a veces son más conscientes, porque ellos y dicen, yo no me estoy quitando la mascarilla. Sin embargo, lo vemos en gente de otros niveles, que eso es lo más preocupante, porque ya es como una situación de reto hacia medidas y como de rebeldía en esa tendencia. Y el otro tema también que no debemos de conocer es que la parte económica tiene que ser tomada en consideración, y estamos de acuerdo de que también la economía tiene que mantenerse en un país. Sin embargo, yo creo que tiene que prevalecer también esa dinámica económica, tiene que estar supeditada también a las medidas de contención y de bioseguridad que deben de seguir. Y vuelvo a repetir, eso de los índices de positividad me parece a mí que están sesgados totalmente, y yo creo que la trazabilidad de la pandemia no se está llevando
a plenitud en todo el país, y eso sí es grave, porque no sabemos realmente cuál es el índice de positividad ya en una ya en forma seria, ¿no? Y teniendo una trazabilidad adecuada. Sí. Doy la bienvenida también al doctor Edwin Herrera, genetista y también miembro del consorcio de estudio del COVID-19 en Honduras. Buenos días, doctor, hasta San Pedro Sula. Buenos días, licenciado. Un gusto saludarlo, saludar a su apreciable público y a los colegas que están en el set. Doctor, ¿cómo aprecia usted la situación COVID actualmente en Honduras? Fíjese, licenciado, que ya lo que estamos viviendo en estos momentos era predecible, ya lo veníamos diciendo a lo largo de todo el año. La experiencia de los 2 años anteriores nos muestra que este es un virus que prefiere la estación fría, que aumenta su prevalencia a eso a inicios del otoño en Europa y en Estados Unidos, en los países que están en esta franja templada. Y pues no esperábamos que fuera muy diferente este año. Entonces ya era algo predecible. La OMS estaba diciendo que, pues, que probablemente terminaba la pandemia, pero no se sabía. Estábamos inciertos con la información que estaba dando la OMS, pero esto nos muestra que no ha terminado la pandemia. O sea, el coronavirus sigue siendo una pandemia, aunque está transitando en este momento de pandemia a endemia. O sea, no esperamos que el próximo año desaparezca ni que el siguiente. ¿Por qué? Porque el virus, como ya lo habían dicho los colegas, es muy mutante, o sea, su capacidad de mutar es bastante alta. Y pues en estos picos de invierno aumenta la replicación viral y eso aumenta la probabilidad de mutaciones también y el origen de nuevas variantes que escapen a la acción de las vacunas. Ese es el problema principal, que bueno, ya estamos vacunados, es cierto, ya tenemos entre 1 y 4 dosis, pero ante estas nuevas variantes, estas nuevas subvariantes de Omicron que cambian completamente su proteína espiga, entonces ya los anticuerpos que están no reconocen también esa proteína espiga. Siempre hay lo que se llama inmunidad cruzada. O sea, hay una inmunidad de tipo celular que esa no desaparece, porque no solamente la inmunidad celular no solamente abarca la proteína espiga del virus, sino que también ataca a otras proteínas del virus, entonces esa no desaparece, esa es la buena noticia, pero la inmunidad de primera línea, que son los anticuerpos, sí van desapareciendo con el tiempo, y no solamente eso, sino que van perdiendo calidad ante las nuevas variantes. Entonces, yo creo que en este momento, pues es oportuno recordarle a la población que debe vacunarse, que debe ponerse una dosis adicional para aumentar estos anticuerpos, que aunque no son muy buenos ya ante estas variantes, la cantidad de anticuerpos hace que la enfermedad pues sea más leve o que no sea mortal, porque ya estamos viendo personas, ya estamos viendo algunas personas ya han muerto, aún vacunadas, más que todo adultos mayores, y pues debemos tomar todas las medidas posibles para que no, pues, no haya un pico exagerado. Y pues, o sea, la experiencia que hemos tenido de los años anteriores es que una vez que comienza en Europa el pico, aquí tarda alrededor de entre 1 y 2 meses en instalarse. Comienza ya porque este virus le gusta mucho el frío y no sabemos exactamente por qué le gusta el frío, probablemente porque en la temporada fría las personas están más en interiores es más fácil el contagio o porque es algo intrínseco de la infección del coronavirus, ¿verdad? Entonces, no sabemos exactamente por qué prefiere esta temporada, pero sí era previsible, ya lo habíamos dicho, habíamos previsto ya que en invierno habría un pico de COVID y también habíamos previsto que este virus no va a desaparecer, sino que va a quedar de manera endémica. O sea, una vez que ya digamos, bueno, ya no es una pandemia, pero va a quedar endémico, o sea, va a quedar con picos periódicos, vamos a tener que vacunarnos periódicamente. Y la otra cosa es que las vacunas han evolucionado. Ahora en Estados Unidos hay una vacuna contra Omicron y creo que hasta el momento no la tenemos aquí en el país. Sería prudente traer dosis de esas vacunas contra Omicron.
De lo contrario, pues si tenemos vacunas de las tradicionales, o sea, contra la cepa original de Wuhan, que esas fueron las vacunas, las primeras que trajimos y las únicas que nos hemos puesto, pues entonces este es el momento oportuno también para colocarse esa siguiente dosis para hacer niveles suficientes de anticuerpos para protegernos de la infección o por lo menos hacerla menos mortal, hacerla menos severa. Vamos a mostrarles imágenes de lo que sucedía también esta semana en San Pedro Sula, un evento sin precedentes en Honduras. No recuerdo yo cuándo o en alguna ocasión se ha dado, por ejemplo, vea usted, doctor Henry Andino, al menos 50,000 personas mal contadas en este concierto en San Pedro Sula. Hace dos semanas o una semana también aquí en Tegucigalpa, otro evento con unas 30,000 personas en el Estadio Nacional. Y así se han venido dando este tipo de eventos. Hay quienes dicen que, bueno, que en Honduras se necesitaba que todo continuara, la economía. Hubo un gran movimiento económico en San Pedro Sula esta semana, pero también es que la situación es que nadie respeta las medidas de bioseguridad. Totalmente de acuerdo. Y no es que, como bien decía el doctor Gamero, no es que nos opongamos a que las personas no sigan o continúen con su estilo de vida normal o pretendiendo ser normal y que la economía se siga manejando como debe manejarse. Lo que estamos diciendo es que las personas deben de mantener la disciplina necesaria para que las medidas de bioseguridad permanezcan. No hay ninguna excusa como para que yo vaya a un evento y vaya sin mascarilla, no hay. Pero las autoridades tampoco nos están ayudando porque ya nos está exigiendo la mascarilla como un requisito indispensable para poder acceder a cualquiera de estos eventos. Ni siquiera para los comercios normales de la ciudad. La gente puede ir a una tienda y puede entrar sin mascarilla y hacer lo que tenga que hacer sin mascarilla. O lo que ocurre es que la gente usa la mascarilla como barbijo, es decir, la nariz siempre por fuera, la boca tapada, y en realidad no estamos haciendo absolutamente nada. Yo quisiera que la población entendiera lo que estamos tratando de decir. Estamos frente a la seguridad de que vamos a tener un pico de casos, vamos a tener un aumento de casos que se puede transformar en una ola que tenga gran cresta o que sencillamente se quede como un pico. Pero como yo estoy viendo el comportamiento de las personas y cuando hacemos nuestros análisis epidemiológicos estamos viendo el poco uso de la mascarilla, entendemos que la posibilidad de contagio ha aumentado casi 3 veces contra uno que teníamos hace poco. Eso quiere decir que la posibilidad de que en mi casa alguien me contagie, si no estoy usando mascarilla, ha aumentado 6 veces. Y eso tengan por seguridad que un infectado va a llevarse por enfrente a casi 6 personas con un cuadro. Sí es cierto, no son cuadros más graves, pero son cuadros incapacitantes. La gente desarrolla síntomas y la gente, si no se cuida, puede desarrollar cualquier complicación adelante. Pero nos parece definitivamente irresponsable que las autoridades olviden que hay un mandato constitucional para el uso de esta mascarilla y las demás medidas de bioseguridad y no se estén solicitando. Porque cuando hacemos todas las mediciones epidemiológicas nos damos cuenta que esas cosas incrementan la posibilidad de mayor número de casos. Y eso va a ser como lo hemos dicho. Miren, es increíble cómo no podemos tener conciencia. En Brasil este año se tuvieron 640,000 fallecimientos y más de 4 millones de casos. Es impresionante. Y de eso estamos hablando, que hay 2.500 personal de salud que fallecieron por culpa de la pandemia. Y eso es en un país que tiene una enorme industria, que tiene un enorme desarrollo, pero que tampoco tiene una disciplina. Y lo mismo nos va a ocurrir a nosotros. Sobre todo que si las autoridades, que lo que ha ocurrido en esta pandemia es que lo político se ha ido por encima de lo técnico, vamos a seguir teniendo medidas que van a aventajar a otros aspectos y vamos a disminuir la capacidad de cuidar la salud de las personas. A nosotros no nos interesa ver cuántos casos tenemos, sino la capacidad que los casos tienen de aumentar a mayor número de casos, porque el que ya está enfermo, la obligación es trasladarlo al estado de bienestar que se llama salud, pero el que está sano lo tengo que cuidar.
y ese es el que se está dificultando cuidarlo. Estamos con campañas de vacunación y estamos de acuerdo, las vacunas que tradicionalmente tenemos, y hay que ser bien claros y decir qué es lo que está ocurriendo. Estas vacunas son todavía efectivas contra estas nuevas variantes, es decir, pueden producir un doble de los anticuerpos. Por supuesto, como tenemos entendido, las vacunas bivalentes, las nuevas vacunas, pueden producir hasta 10 veces más anticuerpos para protegernos de estas nuevas variantes. Inclusive nos protege de la famosa B1.1, que es la perra del infierno, el perro del infierno que la gente presume que tenemos en el país. Sin duda que nosotros no creo que tengamos todavía esa variante circulando en el país, pero tenemos una B5 que tiene bastante posibilidad de estar produciendo este número de casos. ¿Y qué pasa, doctor, con el ministro? Porque estas son decisiones que se deberían estar tomando también en el país. Por ejemplo, usted lo mencionaba, en ningún lado se exige mascarilla. El doctor César Arita nos contaba que tampoco ya no hay brigadas médicas, ya solo hay unos pocos triajes. ¿Qué pasa con el ministro, doctor, rápidamente para continuar aquí? Lo que sucede es que en este momento esas medidas que teníamos antes, triajes, brigadas, tenían una razón de ser, que era aproximar los eventos de vacunación lo más pronto a las personas. Pero hoy tenemos todos los establecimientos de salud aperturados, equipados en lo que podemos para que se puedan atender los casos de COVID y la gente pueda acudir a cualquier centro de salud a hacerse una prueba y que le den el tratamiento. De verdad que gracias a Dios no son más graves estos casos, pero son un mayor número de casos que se pueden llegar a enfermar. Y el problema aquí no es que sea grave o no sea grave, sino que con un mayor número de casos la gravedad puede aumentar y el sistema sanitario no pueda tener la capacidad de recibir ese enorme número de personas que van a llegar. Ya lo tuvimos colapsado en el 2021. 296,000 hospitalizaciones se dieron en todo el país y eso aunque lo quisiéramos ver con ojos positivos, no es bueno, porque no se pueden atender con calidad a los pacientes, aunque se tenga la mejor voluntad y aunque se quiera ver la mejor forma de hacerlo, no se puede. Y lo que acaba de decir el doctor Gamero es increíble. Se han cambiado los lineamientos de atención, que por supuesto tiene que ver mucho con el panorama epidemiológico, con el descenso de los casos, pero lo que no se puede cambiar es el sistema de vigilancia que estamos ejerciendo sobre la enfermedad. Ese sistema sigue siendo efectivo y sigue dando las alertas que se necesita. Y en este momento estamos dando una alerta porque nosotros llevamos la estadística epidemiológica que cuenta lo que está ocurriendo en el futuro. No nos hemos inventado. El licenciado Fernando lo sabe, se lo hemos dicho no una vez, sino un montón de veces. Y eso está ocurriendo, y no porque seamos adivinos, ni mucho menos, sino porque las evidencias son claras, ¿no? Sí, bueno, también, por ejemplo, no sé si Eddie tiene ahí algunas tomas de lo que pasa en las sesiones del Congreso Nacional. En el Congreso Nacional yo voy los martes, miércoles y en ocasiones los jueves. Ahí nadie se pone mascarilla. Doctor César Arita, ¿usted cómo ve la situación? Porque quiero consultarle usted ya que estuvo... bueno, ahí en estas tomas sí eran un principio cuando sí usaban mascarilla, pero ya actualmente la mayoría de diputados, desde la Junta Directiva hasta los asistentes de Cámara, no usan mascarilla en el Congreso Nacional. Y esto, por supuesto, en un tiempo generaba expectativas, decían que iba a haber ahí contagios, pero ya al parecer en las últimas ocasiones no hay un respeto. Y así como pasa en el Congreso, pasa también en otros sectores del país. Doctor César Arita, ¿en qué ha influido, por ejemplo, que ya no haya brigadas médicas, que ya no haya muchos triajes, que ya no se pida la mascarilla al ingresar a ningún lugar y que prácticamente esta situación en el país que al parecer a las autoridades no les ha llamado la atención continuar y fortalecer con las medidas de bioseguridad? Bueno, comenzando con usted mencionado el Congreso, esto forma parte también de la idiosincrasia de nuestro país, tiene que ver bastante con el comportamiento de nosotros. En cuanto mencionamos hace poquito el hecho de tener brigadas o triajes, esto ha sido, como se llama, ha tenido que depender de este proceso de la pandemia. Al principio sí se ocupaba, como mencionaba el doctor Henry Andino, el acercar a la población
a los centros para que se hicieran la prueba y se vacunaran. En estos momentos, debido a que empezó este proceso de inmunización, la enfermedad, como se llama, y informando cada vez más sobre la enfermedad y las medidas de preventiva de seguridad, se disminuyó el número de contagios y también el número de personas que evolucionaban a una etapa más compleja y que estaban atendiendo en las salas de cuidados intensivos. Hoy, y los compatriotas que también lamentablemente fallecían. Como mencionaba el doctor Gamero, ahorita la atención la han estratificado en diferentes partes. Como él dice, el tórax está recibiendo todos los pacientes contagiados por COVID, pero en este caso son los pacientes que tienen patologías cardíacas. El hospital escuela también es el que está atendiendo pacientes que sean neurológicos, renales y también quirúrgicos que están contagiados con la enfermedad. Pero el mayor grueso de pacientes que son sintomáticos lo están atendiendo lo que son los triajes que quedaron y también los centros de salud. Es muy importante recalcar a la población, como mencionó el doctor Andino, que ya los centros de salud, a diferencia de otros años, ya cuentan con pruebas y también con vacunas para poder inmunizarse. ¿Cuál ha sido el problema en estos momentos? En estos últimos momentos, que también, al ver reflejado esa baja en número de contagios y también que no se reportaba como antes, que personas fallecían, entonces la población se ha relajado y es donde tiene que ver el comportamiento. Entonces están pensando en estos momentos que ya pasamos de la pandemia y no es así. No hemos pasado de la pandemia, estamos y continuamos todavía en pandemia. También muy importante, cuando yo mencionaba el índice de contagio, que el doctor Gamero dijo que posiblemente sea mayor, y es cierto, porque estaba comentando con otros colegas, nosotros hacemos pruebas por antígeno, y esa a veces la efectividad depende del día de síntomas que tengan las personas. A veces nuestra población si usted le pregunta por los síntomas, dice, no, hoy tuve tos y al siguiente día dolor de cuerpo, y se cuenta desde el primer día de síntomas. Y si hiciéramos nosotros con PCR, que es en tiempo más real, creo yo que el índice de positividad aumentaría. ¿Y qué es lo que pasa en estos momentos? Como usted lo menciona, miramos estos centros, los centros comerciales, en el propio, Congreso Nacional, las personas sin mascarillas. Hay un porcentaje, y lo hemos recalcado hasta la saciedad, hay un porcentaje de la población que todavía no se ha inmunizado. Y si bien es cierto, las vacunas nos dan, una protección contra esta enfermedad, no contra todas. A futuro no sabemos la efectividad que puedan tener con estas nuevas variantes o su linaje que ha tenido esta pandemia. Entonces, donde cobra vital importancia en estos momentos no prescindir de las medidas preventivas de seguridad. Y aún así, estando, yo con mascarilla, con otras personas, hay un riesgo. Aunque sea menor, pero hay un riesgo que también yo contagie. Y más aún aquellas personas que tienen comorbilidades, que es donde la enfermedad nos causamos de repetir hasta la edad, puede hacer mella y deteriorar su estado de salud. Entonces va a ser importante en estos momentos, seguir informando a la población de manera activa de los efectos, del efecto nocivo que tiene esta enfermedad y, acercarnos más y potenciar este proceso de inmunización. Tenemos un porcentaje bastante alto que no se ha vacunado y aún así también un porcentaje que se manejaba con las personas que tenían 2 dosis de la vacuna, el primer refuerzo y su segundo refuerzo. Todavía no se completa cabalidad. Entonces no es el momento, no creo que ni ahorita ni los meses venideros, de ir prescindiendo de las medidas preventivas de seguridad. Hay que ver el comportamiento de la pandemia aquí en nuestro país y también, como mencionaba el doctor Gamero, a veces vemos estos brotes que están en otros países y nosotros podemos ser también, no es que vamos a hacer, vamos a estar protegidos a que vengan a afectarnos después en meses posteriores. Sí, doctor Gamero, ¿ve usted acertadas las decisiones que se están tomando en este gobierno en comparación quizás al anterior? Bueno, es que hay que ver que las decisiones están supeditadas a la evolución de una pandemia. Sí. Entonces, el hecho de que haya menos casos, lógicamente tiene que buscar una manera también de ir bajando algunas medidas que son de alta contención porque son más costosas. Entonces, lógicamente se tiene que hacer una readecuación de la atención en los servicios, que es lo que mencionó el doctor Andino, que ya los centros de salud ya cuentan con la atención debida y pueden atender casos de COVID y ya los médicos ya conocen el COVID-19. Entonces, eso ha facilitado el hecho de que se atiendan esos pacientes, se detecten ya en las consultas externas, porque nosotros incluso en la consulta externa nuestra tenemos ahí casos y tenemos ya un reporte de pacientes COVID positivos que le mandan a hacer la prueba, lo encuentran positivo, lo mandan a aislamiento, ya le dan las medidas si el paciente está asintomático. Si es un paciente que tiene otros problemas o tiene algún tipo de complicación, pues se remite a una unidad asistencial donde le puedan dar mejor tratamiento. Entonces, las cosas, como les digo, no son así como de que no se están tomando medidas, porque realmente, como digo, nosotros somos parte también de la institucional de la CESAL. Lógicamente, nosotros estamos supeditados también a las decisiones que tomen las autoridades del Ministerio de Salud y tenemos que acatarlas porque es nuestra obligación.
Sin embargo, como le voy a reiterar, el tema no está radicado sí en la Secretaría de Salud, pienso yo. El tema más bien es la actitud de los políticos, que estamos hablando del ejemplo de los políticos, porque yo miro alcaldes sin mascarilla en fiestas ahí y brincando y toda cosa, y eso no puede ser. Entonces ese mal ejemplo es el que está también la gente pues dice, ¿por qué el alcalde anda sin mascarilla y anda en fiestas y nos dicen a nosotros que tenemos que andar con mascarillas? Entonces desde ahí ya vienen los problemas. Entonces miramos el reflejo en el Congreso Nacional también, desgraciadamente los honorables diputados ya creen que la cosa determinó y andan ahí promoviendo inclusive quitar las mascarillas ya en una iniciativa de ley, cuando la cosa realmente no ha terminado. Yo creo que eso es una irresponsabilidad en el sentido de que se tiene que tener asesoría técnica, y es más, la asesoría tiene que ser de la CESAL en ese aspecto. O sea, hay una comisión de salud en el Congreso, está bien que haya comisión de salud, pero el ente rector, la Autoridad Sanitaria Nacional en el país, es la Secretaría de Salud, y es quien debe dictar las normas y las reglas de las cosas que deben suceder en el país. O sea, y hay que hacerlo de la manera más correcta posible, porque a veces el problema es que nosotros inclusive tenemos algunas directrices que da la OMS, hay directrices del CDC, y hay unos que se inclinan por las del CDC, otros por la OMS, y entonces ahí es donde empiezan algunos problemas, porque en Estados Unidos, dada la gran cantidad de vacunas que fabricaron, ponen hasta 5 o 6 shots, ya están ahí hasta quinta dosis, están metiéndole a la gente, y eso, y ya hubo una controversia inclusive en el Senado de los Estados Unidos con el tema ese de las reacciones adversas a vacunas, por estar también por un uso excesivo también del componente de la vacuna, que hay una investigación ya seria a nivel internacional sobre el tema de las reacciones adversas, que son los ESAVIS que le llaman, y le llaman EVADIS, que hay enfermedades también que también son o sea, se puede condicionar una gravedad de enfermedades ya preexistentes. Incluso las vacunas en un periodo ya mayor de tiempo podrían provocar algunas reacciones que no son las más adecuadas. Eso dependerá también de la genética de la persona. Entonces eso todavía hay mucho que investigar sobre ese tema, ya es bastante grande. El tema sí que hay que vacunarse porque es lo único que nos queda. Tenemos vacunas aquí y hay que usarlas. Si hay que hacer un refuerzo, pues hay que hacerlo. Y ya bien lo mencionó también uno de los colegas, hay que hacerlo. Sin embargo, lo más importante sería con el tiempo ir viendo cómo adquirir las vacunas ya que vienen con 2 componentes, ya son bivalentes. Una que viene con la cepa original y viene también ya con la de Omicron, entonces ahí hacen una potenciación de lo que es la respuesta inmunológica. Sin embargo, hay mucha tela que cortar. Hay que acotar una cosa, el tema de pandemia y endemia es importante, lo han mencionado también, y es muy importante porque la endemia se declara después de 5 años. Ya 5 años de una circulación sostenida de una enfermedad se puede considerar una endemia. En COVID ya andaremos por el 3er año, faltarían 2 más, pero ya, igual que el dengue que ya tiene más de 40 años, entonces ya es una endemia, por ejemplo, y tenemos problemas. Y el otro tema es por el clima y por la situación también de los otros virus. Estamos hablando de la influenza, estamos hablando del virus sincitial respiratorio y lo que le llaman tripledemia, que ya prácticamente la tripledemia es prácticamente ya una condición donde puede andar que COVID más influenza más virus sincitial respiratorio y pare de contar, y de repente tiene otro montón de cosas ahí, comorbilidades que lo pueden conllevar también a estadios graves de la enfermedad. Entonces es una cosa terrible. Y encima también hay pacientes que ya tienen COVID, tienen dengue. Entonces son situaciones ya de combinaciones de enfermedades que sí podría, o sea, por esa inobservancia de medidas de seguridad, y también el tema de la falta de control en las comunidades, porque la gente ya no limpia los solares, ya deja todo, cree que la Secretaría de Salud le va a echar veneno y con veneno va a ir a matar zancudos. Ese es otro tema, pero es importante recalcarlo porque no es con piretroides que no tomamos a resolver el problema. Tiene que ser con medidas de control del vector que no son tirar insecticidas. Entonces, todas esas cosas las estamos como olvidando, y además el tema también de las comunidades y también de las autoridades locales en los municipios, que tienen que participar activamente también en esa vigilancia del tema de los criaderos, el tema de las inobservancias de solares baldíos, de multar a las personas que tiran la basura en la calle, que dejan las cosas ahí, o los criaderos en sus casas. Entonces hay un montón de cosas. Entonces el tema, todo combinado con esto, entonces miren el escenario, es una bomba de tiempo que
que es terrible, pues desde el punto de vista epidemiológico eso realmente es una situación ya de un poco caótica, ¿no? Sí. Entonces sí se tiene que controlar de una mejor manera y hacerle conciencia a la gente, porque la verdad que el problema que tenemos realmente es la actitud de la gente hacia la enfermedad y el hecho de que ya no creen en ella. Entonces es un tema bien bastante difícil y los medios de comunicación hacen lo posible y igual este medio siempre está pendiente de esas cosas y eso es importante. Y yo pienso que sí es un tema educativo que hay que irlo trabajando de una mejor manera. Yo creo que hay temas de promoción de la salud que se tenían que trabajar, buscar opciones de mercadeo de esas cosas, porque es un mercadeo social, pero hay que saberlo hacer, porque la gente a veces solo mira los anuncios y ya como que es una rutina, ¿no? Y de repente hay que buscar otras opciones también de comunicación, o sea, planes de comunicación, de información y comunicación que sean todavía que lleguen un poco más hacia la familia, el tema de las escuelas, los niños, en educación, porque el niño siempre es un promotor de la salud en la casa. Y es importante eso, los educandos siempre, cuando se les da esa educación en la salud, para la salud adecuada, pueden ellos ser más bien promotores de salud en sus hogares. Sí, doctor, ya vamos a entrar con este tema porque cuando vino el doctor César Arita, el doctor Henry Andino, mencionaban que hay muchos casos actualmente de COVID y dengue, que a personas que les da dengue y este COVID, y ahí viene mayor afectación. Pero mucho se ha hablado y se menciona que esta es una tercera oleada de COVID-19 la que estamos viviendo. Doctor Edwin Herrera, ¿se le puede considerar así? Porque yo desde que inició la pandemia he escuchado una nueva ola de contagios de COVID, otra nueva ola, y estamos iniciando diciembre, ya vienen los efectos también de las fiestas navideñas, pero ¿cómo saber en realidad si hay una nueva ola de COVID-19 en Honduras? Bueno, los epidemiólogos son expertos en esto, o sea, ellos van trazando la cantidad de casos que van apareciendo con relación a los anteriores y pues en este momento, o sea, ellos nos están diciendo que efectivamente los casos van en aumento después de un periodo de tiempo en donde el COVID era prácticamente, o sea, los casos estaban sumamente bajos. Y pues en este momento que ya estamos en picos en Europa y en Estados Unidos, pues no es, o sea, no es ninguna sorpresa que aquí en Honduras también vaya en aumento el COVID. Como lo dije anteriormente, pues aquí lo que hemos visto es que alrededor de 1 a 2 meses después del inicio de los picos en Estados Unidos y en Europa, pues aquí también vemos un inicio del pico. Y en realidad no ha sido no han sido solo 3 olas, han sido varias olas, pero las olas principales han sido siempre llegado el invierno. Entonces, no esperamos que se detenga en este momento el aumento de los casos. O sea, al contrario, la evidencia apunta en que van a ir en aumento y eventos como la venida de Bad Bunny aquí a San Pedro Sula, pues aumentan la probabilidad de que las personas se contagien. Aquí en San Pedro Sula hemos estado bajos de COVID, pero en estos eventos pues se juntan personas de todos los sitios del país y es un caldo de cultivo, es un biogenerador, digamos, de casos de COVID. Entonces, sí, esperamos que en los próximos días pues aumenten los casos de COVID. Pues el problema que tenemos es que lo que denominamos fatiga pandémica, o sea, la gente sí ya está cansada, definitivamente está cansada de haber estado encerrada tanto tiempo, está cansada de no haber tenido contacto social. Los seres humanos somos sociables por naturaleza y pues todo ese tiempo sin contacto social pues ha perjudicado la psiquis. Ya hemos visto que han aumentado los índices, o por lo menos en el periodo donde la pandemia era más fuerte, pues aumentaron los casos de estrés, los casos de depresión y los casos de ansiedad en el país. Hay varios estudios en donde pudimos corroborar eso y las personas están cansadas. Entonces, prácticamente bajaron el número de casos de COVID, bajó el número de casos de COVID y las personas sintieron como que ya las estaban soltando. Y vemos que la gente se va de viaje y la gente se reúne y la gente quiere volver otra vez a su vida normal. Y cuando ya se le habla de COVID, pues dice, no, ya estamos aburridos de ese tema. Ya no queremos andar con el bozal, porque así le dicen a la mascarilla, el bozal.
Pero la verdad es que los seres humanos somos adaptables y tenemos que adaptarnos a las nuevas situaciones. Es cierto que bajó el COVID, pero es cierto que aún está entre nosotros y debemos ser flexibles y si necesitamos usar de nuevo la mascarilla, pues debemos usarla. Como lo dijo el doctor Gamero y lo dijeron los otros colegas, la educación también es muy importante, una educación continua. El Estado debería poner un vocero permanente que semanalmente nos diga a las personas cómo está el estado del COVID, porque esa es otra cosa. O sea, si nosotros no sabemos, si las personas comunes, o sea, los médicos sí sabemos, pero si las personas comunes no saben cómo está el estado, o cómo está la situación, a través de una comunicación, de una vocería del gobierno, pues entonces van a creer que todo está bien y no van a usar la mascarilla, etcétera. Sí. Entonces yo creo que sí, el gobierno debe debe ser un poquito más proactivo en este asunto, exigir ya de nuevo las mascarillas, porque sí, no solamente en lugares, no solamente en lugares públicos, en ambientes cerrados, sino que también, pues ahora ya tenemos que comenzar en ambientes abiertos también, porque está en aumento, al aumentar el número de casos, aumenta también la carga viral ambiental y entonces mientras más carga viral ambiental, más probabilidades de contagio y más probabilidades de contagio con enfermedad grave, porque la carga viral tiene que ver también con la gravedad de la enfermedad. Entonces yo creo que esas son medidas que debe tomar el gobierno, ¿verdad? O sea, la educación continua, decirle a la gente cómo está la situación exactamente, no de una forma alarmista, porque ya no estamos como al inicio de la pandemia, ya el coronavirus pues ya no mata, ya el COVID-19 no mata como mataba al principio. Ya tenemos las vacunas, que es cierto que producen efectos adversos, y hay efectos adversos que todavía no conocemos porque pueden ser a largo plazo, pero como dijo el doctor Gamero, pues es lo único que tenemos en la actualidad y pues sí han demostrado mucha efectividad en disminuir la gravedad de la enfermedad y también en disminuir los casos de muerte. Entonces, yo creo que también es oportuno vacunarse, ¿verdad? O sea, sí necesitamos hacerlo porque también se ha demostrado que, bueno, la gente dice, a mí ya me dio COVID, yo ya tengo inmunidad, pero el COVID puede repetir y no solamente eso, sino que cada vez que repite, las probabilidades de que haya un COVID largo o que haya daños a los diferentes órganos y sistemas es mayor. O sea, no es que cada vez nos va a ir dando menos, no, o sea, cada vez que nos da, nos arruina un poquito más. Entonces, ese es un motivo adicional para cuidarse, para que volvamos a usar mascarilla, ya habíamos dejado de usar, pero en este momento sí yo voy a defender a la población hondureña, porque si usted viaja a Europa, por ejemplo, o Estados Unidos, ahí nadie usa mascarilla, ni en lugares públicos, ni en lugares privados, ya la mascarilla pasó a la historia, ya nadie usa mascarilla. Y nosotros en Honduras continuamos usando mascarilla, así como lo dictan las normas, por lo menos en lugares públicos como como los moles, ¿verdad? Ahí se sigue usando mascarilla y pues no, yo creo que los hondureños sí somos obedientes. O sea, a pesar de la pandemia, a pesar de la fatiga pandémica y de lo cansados que estamos del COVID, yo creo que sí somos obedientes. Y si nos están informando permanentemente, yo creo que sí tomaremos las medidas y mitigaremos en gran medida esta ola, este pico que se nos viene. Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11. Me escribe la doctora Johanna Bermúdez, diputada también del Partido Nacional. Dice que viene saliendo de turno en este momento del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Menciona que tienen casos de positividad de un 70%, es decir, cada 10 pruebas 7 son positivas. Es cierto, son casos leves, pero es vital que se incremente tasa de personas vacunadas 2, 3, 4 dosis y utilizar mascarilla, más en este momento con los cambios de temperatura. Hay aumento de resfriado común e influenza. Hay que cuidar a nuestros adultos mayores y nuestra población más vulnerable. Es lo que nos menciona la doctora Johanna Bermúdez en este momento. Pero vamos a ir con un contacto informativo a esta hora de la mañana con nuestra compañera Isabel Monzón, quien se encuentra precisamente en un triaje aquí en la capital de la República y nos da a conocer, nos evidencia que hay casos y hay personas que están llegando a buscar atención médica. Buenos días, Isabel Monzón. Adelante.
Así es, Fernando, muy buenos días. Aquí ubicados en el triaje de aquí del Boulevard Juan Pablo II, en el centro cívico. Como ustedes pueden observar, desde horas muy tempranas de la mañana ya estaban llegando ciudadanos capitalinos a este triaje que, bueno, cabe recordar que estuvo por muchos días sin presencia de personas con contagios o con síntomas de esta enfermedad, como lo mencionaban ya los expertos, una de las terceras oleadas que está perjudicando la salud de los hondureños. Ya los expertos nos están dando la información de si ha habido descuido, si es por el cambio de clima y todo eso. Aquí vemos que personas desde muy temprano están llegando, según hablábamos con las personas que son encargadas de recibir a cada uno de estos capitalinos, de que todos estos días ha estado así el ingreso de hondureños buscando una atención, buscando realizarse estas pruebas también para asegurarse si es la COVID-19 la que los está atacando. En este momento vamos a hablar con uno de los miembros. Bueno, está, como ustedes los pueden notar, hay muchas personas que sí sienten muy malos los síntomas. Buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre, estimada? Eva Rodríguez. Cuéntenos, este momento existe preocupación porque según los expertos ya nos han dicho es una nueva ola de COVID-19. ¿Usted cómo se ha sentido? Pues un poquito mal, por eso estamos aquí. ¿Y en su familia han sentido malestar? No. ¿Ustedes hasta ahora sienten? ¿Qué es lo que sienten en este momento? No, el malestar en la garganta. Pero no se ha hecho la prueba, viene a hacérsela hoy. Ya es la segunda. Sí. Okay. Pero usted ya salió meses anteriores contagiado de COVID-19. Sí, hace como un año. Y ahora ya se hizo la prueba y no, está negativa. Es negativa, ahora viene por segunda vez. Control. ¿Cuántos días ha tenido usted este malestar y qué es lo que exactamente ha tenido? 7 días y es molestia en la garganta, tos, gripe, fiebre, dolor de cabeza. ¿Y usted está manteniendo las medidas con su familia que está con la que... El uso de mascarilla. Hágale el llamado también así a las demás personas para que continuemos con estas medidas de bioseguridad. Que nos sigamos cuidando y las personas que no se han vacunado, pues que se vacunen, porque todavía hay personas que no se han puesto ninguna dosis. Diferencia de la primera vez que le pegó la COVID-19 con este momento, ¿usted ha sentido algo? ¿Cree que le ha hecho efecto la aplicación de la vacuna? Claro que sí, que las vacunas nos ayudan para que no nos dé tan fuerte el virus. ¿Cuál es su nombre? Eva Rodríguez. Muchísimas gracias, Eva. Bueno, ya lo escuchaban ustedes, compañeros. Ella ha tenido estos síntomas desde ese día y muy importante cumplir con las vacunas porque, como ya lo mencionaba Eva, ha sentido una disminución en los síntomas y esto es lo que precisamente han dicho los expertos. Vamos a ver si platicamos aquí con otra de las... Buenos días, estimada. ¿Usted desde qué horas está aquí en este triaje? Hace poco llegué, hace unos 15 minutos. Y cuéntenos qué es lo que usted siente. Pues en mi oficina hay varios contagios. En esta semana ha habido muchos contagios y hoy ando malestar de garganta y dolor en mi cabeza. Por esa razón estoy aquí en este... ¿Hasta hoy o hasta hace cuánto empezó a sentir los síntomas? Hoy, esta mañana. Sí. ¿Y cuántas personas están contagiadas en su oficina? Aproximadamente 20 personas. O sea que se confirma de la oleada del rebrote COVID. Un llamado a todas las personas para que continuemos tomando las medidas y no nos descuidemos en este momento. Un llamado a todos los hondureños, ¿verdad? Porque hay mucha desobediencia en cuanto a usar las medidas de bioseguridad. Entonces, un llamado que colaboremos, porque si no, nunca este virus va a pasar. Muchísimas. ¿Cuál es su nombre? Blanca Rivera. Muchas gracias, Blanca Rivera. Compañeros, bueno, ya lo escuchaban, nosotros vamos a retornar con ustedes a estudios principales para que sigamos abordando este tema de la COVID-19, esta tercera ola de contagios a nivel nacional. Es mucha preocupación porque ya también hasta se han reportado algunas muertes, así que el llamado es en esta temporada navideña no descuidarnos y continuar con las medidas de bioseguridad, lavado constante de manos, distanciamiento, uso de mascarillas, uso de gel. Así que con este contacto, compañeros, retornamos con ustedes hasta estudios principales. Gracias, Monzón. Hay 2 puntos que se mencionó aquí en este contacto informativo. Por ejemplo, doctor Gamero, usted decía que a la primera persona que entrevistaba a Monzón posiblemente le salga negativa la prueba COVID. ¿Por qué? Ustedes también comentaban sobre esto. Es que las pruebas de antígeno tienen una vigencia. Anda entre el 5.º y el 6.º día
es el límite para hacerse la prueba al inicio de síntomas, del 1 al 6º día. Ya el 7º, 8º día ya hay una probabilidad, inclusive si tiene suerte podría todavía al 10º día, hasta el 10º día llegar si es una prueba de alta calidad de un laboratorio renombrado, porque hay unas pruebas que son de muy buena calidad y todavía le dan eso. Sin embargo, lo que hay que hacer es la PCR, pero la PCR es excesivamente cara. Entonces, por eso es lo que se menciona, ¿no? Que ya estar haciendo PCRs a medio mundo es insostenible, inclusive en un país como el nuestro, que es un país con limitaciones económicas muy grandes, ¿no? Sí. Entonces, el problema, como les digo, es que si inician los síntomas, la gente tiene que ir ya con inicio de síntomas de una forma inmediata, ya cuando se sienta que está molado, enfermo, como dicen así, yo lo digo como mexicano, ¿no? Cuando se sienta molado tiene que llegar inmediatamente, porque es la oportunidad de que lo agarren con el antígeno y que puedan detectarle la enfermedad y darle un manejo adecuado, dependiendo de la sintomatología y ver el estadio de la enfermedad en la que va el paciente. Sí, sí, doctor, también mencionaba otra señora ahí en ese triaje que fue porque en su oficina casi todos están con COVID-19. Y es que cualquiera de nosotros que va a una oficina del Estado se va a sorprender porque hay una cantidad de personas que ya no están usando mascarilla. Y todos piensan que porque nos vemos todos los días acá y yo conozco a todos los que están aquí, no hay problema, me puedo quitar la mascarilla. Más bien, estas cadenas de contagio que se inician cuando las personas están laborando en el mismo sitio son todavía más intensas que las que yo puedo conseguir en la calle. De nuevo les digo, se han perdido las medidas. Yo he entrado a ascensores donde vamos 9 y la capacidad del ascensor son 4. Entonces no es posible que nosotros sigamos siendo expuestos por la irresponsabilidad de algunos que están ahí. Y como bien decía el doctor Herrera, la convicción de que tengamos la capacidad de obedecer ese mandato que tenemos del uso de la mascarilla y del distanciamiento social es para nuestro beneficio y para el beneficio de las otras personas. Pero todavía tenemos aquí lo platicábamos, tenemos una sensación de ser invencibles, porque ya me dio una vez, me dio 2 veces, así que si me vuelve a dar, me va a dar más suave y yo no tengo ningún problema. Y bien lo dijo el doctor Herrera, se equivocan porque cada vez que tenemos un cuadro, el cuerpo recibe un daño y eso se va a ir acumulando cada vez que me dé la enfermedad. Entiendan que a pesar de que quedo súper inmunizado, el daño que puedo haber recibido en mi cuerpo se va a seguir acumulando. Por eso es que no me debo de exponer y decir, no, pues que tengo 5 dosis y no voy a tener ningún problema. Sí, va a tener problemas. Y la exposición a un virus que se comporta agresivamente cada vez que puede, entonces no deberíamos de darnos el lujo. Es cierto, y aquí lo afirmamos correctamente, no se ha comprobado que estas cepas produzcan cuadros más graves como las que vimos con Delta y las que vimos con Gamma, que eran altamente mortales, que tenían el centro de atención sobre los pulmones. Estas están en las vías respiratorias altas, que lamentablemente eso más bien hace que las personas se confíen, que creo que tengo una gripe, se me tapó la nariz porque me dio el sereno, fui a ver a Bugs Bunny y me dio el sereno, entonces se me tapó la nariz, y me duele la garganta porque estuve gritando todas las canciones, entonces me duele la garganta. Están equivocados. Todo síntoma respiratorio alto debería de ser sinónimo de necesidad de buscar atención. Este país llegó a ser un mal ejemplo en Latinoamérica. Fue el 5º país donde más tarde se buscaba atención médica con la pandemia, entre 12 y 14 días. Hoy yo me alegro cuando veo un triaje lleno, porque quiere decir que las personas tienen una conciencia de que tienen un problema y van a buscar asistencia, y no le dan largas. Antes le dábamos largas y cuando ya la gente tenía el diagnóstico, ya tenía complicaciones por todos lados y era difícil. Bueno, el doctor Arita pasó todo un año, casi 2 años, viendo cómo las personas se deterioraban ahí, sentadas, por causa de que veníamos a buscar asistencia médica tardía. Sí. Doctor Arita, en el tema, usted nos mencionaba que se está viendo bastantes casos de dengue, bueno, de personas que tienen dengue y también COVID-19 a la vez. Bueno, estamos en una temporada también, una temporada ahorita que es temporada de invierno. Las enfermedades respiratorias son muy comunes y tienden a confundirse también con el coronavirus. Y ya el dengue, que es una enfermedad, como mencionaban aquí los expertos en esta rama de la epidemiología, ya el dengue es una enfermedad endémica, que ya tiene décadas en nuestro país. Y a veces estos cuadros tienden a confundir con la enfermedad. Por eso es importante la valoración médica oportuna.
Y como decía el doctor Andino, independientemente del síntoma que se tenga, acudir de manera temprana al médico más cercano que tengamos. Y ahorita, como mencionábamos, en nuestros centros de salud, unidades primarias de salud también, se cuenta con vacuna y también con vacuna y también, ¿cómo se llama?, con pruebas. Muy importante también, lo hemos mencionado ahorita en toda la mañana, la educación. La educación va a ser importante en la población porque vamos a generar conciencia. Estamos mencionando ahorita, y nos pasa no solo con la población en general, también con nuestros colegas, nos infectamos una vez y creen que si nos infectamos la segunda vez no va a repercutir en nuestra salud. Y claro que sí, repercute. ¿Cuántas personas no han tenido, ¿cómo se llama?, o han desarrollado hipertensión, diabetes o enfermedades que son propias o de herencia de la familia secundaria a una infección por COVID? Esto va a ser muy importante, generar conciencia en la población, que el hecho que se vacune a usted no significa que usted no pueda estar expuesto a la enfermedad o se pueda contagiar, claro que sí. Y si se pone más en reiteradas ocasiones, el daño va a ser acumulativo y va a ser mucho mayor. Y también con respecto ahorita en cuanto a como mencionamos que tenemos varias enfermedades propias de la temporada y ya que tenemos coronavirus, toma vital importancia el abordaje más efectivo en cuanto a los días de síntomas de la enfermedad y las pruebas que tenemos nosotros. Va a ser importante aquí el buen manejo clínico que tenga cada colega en estos momentos. Y reiterarle a la población que vamos a continuar con las medidas preventivas durante todo este tiempo. Y muy importante aclarar que como decía el doctor Andino, ahorita no es que estamos en una ola, porque cuando se menciona es un aumento de contagios y el tiempo que se prolonga estos contagios. Entonces, ahorita lo que tratamos de prevenir a través de la educación, a través de estos medios de comunicación, es evitar que sigamos teniendo este contagio masivo en la población en general, porque así vamos a prevenir una ola que va a repercutir tanto en la economía como en la salud de los pacientes. Sí, doctor Edwin Herrera, también lo que mencionaba el doctor Arita es que hay mucho resfriado quizás, también hay varias variantes, bueno, valga la redundancia de palabras. ¿Hay un panorama claro quizás de qué variante esté afectando en Honduras en realidad en estos momentos o qué certeza se tiene si hay variantes aquí en el país? No tenemos un laboratorio para hacer una secuenciación periódica, para hacer un seguimiento de qué variantes o qué mutaciones se están originando en el país, porque en el país también se pueden originar mutaciones, o qué variantes están entrando al país. El año pasado se estaban enviando las muestras a Panamá, allá se realizaba la genotipificación del virus para determinar qué subvariante o qué variante era la que estaba, pero en estos momentos en Honduras sí no tenemos esas facilidades, que es uno de los problemas que tiene Honduras. O sea, en Honduras no tenemos un laboratorio ni de genética microbiológica ni de genética humana. Pues yo sé que el gobierno ya está en trámites de poner un laboratorio, probablemente en ese laboratorio de genética, que va a ser un laboratorio de genética humana, pues sería posible eventualmente um, instalar un ala que sea específicamente para infecciones virales e infecciones bacterianas. Pero por el momento no, o sea, por el momento no sabemos qué variantes, y ya sabemos que circulan muchas subvariantes porque el virus es como un árbol, o sea, tenemos el tronco original y a medida que va pasando el tiempo van surgiendo mutaciones. La mayor parte de estas mutaciones son malas para el virus, o sea, son virus que no proliferan mucho, pero de vez en cuando el virus tiene una mutación que lo ayuda a sobrevivir, ya sea porque escapa a las vacunas o porque lo hace más contagioso o porque aumenta la carga viral. Y eso es lo que hemos visto con el surgimiento de las variantes y ahora con las subvariantes de Omicron. Y no hemos visto el surgimiento de una nueva variante porque Omicron es un virus bastante efectivo a la hora de sobrevivir. Omicron pues ya había sido catalogado, ¿verdad?, como el virus más infeccioso en la historia. Primero teníamos el sarampión y luego llegó el coronavirus y el Omicron, que es el virus más infeccioso de la historia, y poco a poco se va haciendo más infeccioso porque va mutando y va aprendiendo a infectarnos mejor. La buena noticia es que probablemente con el tiempo el virus vaya siendo menos letal. Uno, porque nuestra inmunidad va mejorando ante el virus, y la otra cosa es que al virus no le conviene ser letal, no le conviene ser muy patogénico, o sea, causar una enfermedad grave, ser muy virulento, no le conviene al virus.
porque cuando es muy virulento, pues entonces nosotros nos encerramos, tomamos medidas y entonces el virus se dispersa menos. Y esa es la buena noticia, ¿verdad? Que con el tiempo pues ya se va volviendo un poquito menos severa la enfermedad, pero aún así pues las cargas virales altas hacen que nos podamos enfermar gravemente. Entonces, por el momento sí, no sabemos si tenemos el llamado perro del infierno, que yo creo que también es una exageración. En realidad el nombre es Cancerbero, es un nombre griego y se les está poniendo nombre griego a todas las variantes, pero se les ha llamado el perro del infierno, ¿verdad? En realidad es el perro, ese perro mitológico del Hades, ¿verdad? De dos cabezas. Y la otra variante que es la que se le ha llamado pesadilla también. O sea, suena un poco pesado, ¿verdad? Parece que nos va a exterminar a toda la raza humana, ¿verdad? Y se llama grifón, que es un animal mítico también, un animal griego mítico, es un león con cabeza de águila y con garras de águila. Y pues eso sucede porque se le están poniendo nombres griegos a estas subvariantes, que ha sido la norma, ¿verdad? Poner un nombre griego, comenzamos con los alfabetos griegos, no ha surgido una nueva variante, estamos en Omicron todavía, pero a estas subvariantes sí se le han puesto denominaciones griegas. Y ese es el problema en Honduras, básicamente, ¿verdad? No tenemos cómo tipificar los virus, no tenemos cómo secuenciarlos y ojalá que en el futuro, o sea, en la próxima pandemia que nos aqueje, ojalá que no, pero todo apunta a que las pandemias se van a volver más frecuentes porque ahora pues la comunicación internacional, los medios de comunicación internacionales, o sea, el viaje entre países ha aumentado muchísimo y el virus viaja en avión ahora. Eso va a hacer que aumente la pandemia. El número de habitantes de los países también contribuye al aumentar la población, pues aumenta también las probabilidades de contagio de cualquier virus. Y también el derretimiento de los casquetes polares, el derretimiento del permafrost, que probablemente deje virus antiguos al descubierto para los cuales no tenemos inmunidad. Todos esos factores hacen pensar que en el futuro las pandemias van a ser mucho más frecuentes y lo que tenemos que aprender es acomodarnos a saber cómo reaccionar ante esas nuevas pandemias. En ese sentido, pues el coronavirus nos ha dejado una gran enseñanza. O sea, no todo es malo, ¿verdad? El coronavirus sí ha causado una gran mortalidad, pero pudo haber causado más mortalidad. Y la buena noticia es que nos enseñó muchas cosas sobre las pandemias, sobre la forma de contagio de los virus y cómo podemos cuidarnos y cómo debemos confiar en la ciencia. Porque incluso los médicos al inicio de la pandemia no confiábamos en la ciencia, comenzamos a usar recetas caseras y había pues mucha polémica entre los medicamentos que eran buenos y los medicamentos que no servían, porque no confiamos en la ciencia. Estamos acostumbrados, los médicos estábamos acostumbrados a confiar en nuestra experiencia, en lo que nos había dado resultado anteriormente, pero esta pandemia nos enseñó que debemos confiar en la ciencia, debemos hacer buena ciencia desde el inicio de una pandemia. Entonces, todas estas lecciones, yo creo que el aprendizaje que nos ha dejado tanto a los médicos como al público en general, la pandemia ha sido bueno, ha sido algo positivo. Entonces, todo tiene su parte mala, pero tiene su parte buena también, ¿verdad? Sí. Doctor Henry Andino, usted dice que hay equipo aquí para detectar este tema de las variantes. Sí, es lo que el doctor Herrera decía claramente, ya se ha adquirido equipo para el laboratorio para hacer este evento de secuenciación que aún todavía no está listo, pero ya están haciéndose los trámites para que eso pueda ocurrir. Es importante lo que el doctor Herrera decía y no podíamos dejar de reaccionar a ese tema. Los hondureños en parte tenemos una suerte y en parte no tenemos una suerte. El clima este año nos jugó realmente en contra. Estamos en diciembre y en diciembre no esperaríamos más lluvias y estamos teniendo lluvias. Y eso significa que entre más agua haya, más colección de agua tengamos, el dengue no se va a ir. La única forma que el dengue se vaya es que el frío apriete y que el zancudo se refugie y no salga. Si eso ocurre, bienvenido, pero el frío nos trae consigo entonces el aumento de las infecciones respiratorias y la gente convalece más de las infecciones respiratorias que lo que en otras circunstancias podríamos ver. Lo otro importante y que no podemos perder de vista es que, y sin duda no podemos perder de vista, es que tenemos algo positivo. Nos hemos quedado con el Omicron, ahí nos hemos quedado.
Y eso ha sido positivo porque para los virólogos significa que el virus, como bien dijo el doctor Herrera, está subsistiendo con su capacidad de contagio, pero ya no con su capacidad de ser patógeno. Y eso, si se mantiene de esa forma, si se continúa de esa forma y sin llevar al dramatismo los nombres que bien los describió el doctor Herrera y que realmente la infodemia nos tiene así pensando en cosas dramáticas, en lugar de tener una educación continua sobre las personas y que la gente pueda tomar las medidas que considera que debe de tomar, siempre y cuando nosotros las enseñemos y que la gente pueda probar que tienen valor y que tienen efecto. Pero nosotros todavía necesitamos trabajar aún en el medio de los médicos. Esta pandemia, tuvimos médicos abanderados con medicamentos que no eran pertinentes para el COVID. Estuvimos dándole ivermectina a la gente que es un medicamento tóxico, y le estuvimos dando cloroquina, que es otro medicamento tóxico, le estuvimos dando cloro a la gente tomada, le estuvimos dando cualquier cantidad de brujerías para que la gente pudiera decir, bueno, el doctor Gamero tiene un colega en el Seguro Social que él decía que se tomaba media taza de diésel y que por eso no le daba COVID. Y entonces no funcionan las cosas como queremos, porque la gente necesita que la autoridad competente le informe. Y ese es el espíritu de estar acá. El doctor tiene mucha experiencia, el doctor Herrera tiene mucha experiencia en San Pedro Sula, el doctor Arita ha estado enfrente de esto, quizás el que ha estado más expuesto. A mí me ha dado 2 veces la enfermedad y la primera vez me dio porque tuvimos que ir a hacer una investigación a la emergencia del Seguro Social. Y yo me fui a cenar cuando los colegas me dijeron, no se quite el equipo, papá, no se lo quite, aquí va a durar 12 horas. Y yo casi me muero asfixiado con ese equipo. Me lo quité y me infecté. Entonces, no estamos jugando, estamos diciendo unas verdades que afectan a las personas. Les estamos diciendo con anticipación, lo hemos dicho, el doctor Herrera, que me lo he encontrado en este foro varias veces, lo hemos dicho con anticipación. Nosotros estamos haciendo números constantes, números, estamos agachados haciendo números. Y aún así hay personas aquí que suman y creen que la pandemia es sumar más y decir, estamos en la semana 1200 y hoy se aumentaron 40% más de casos, cuando en realidad el conteo de la pandemia son otras variables que se necesitan estar tomando para poder advertir a la población. Se le ha dicho de frente a la población, hemos tratado de educar a la población, pero hemos tenido una infodemia terrible alrededor de la gente, colegas nuestros dando recetas espectaculares. Tuvimos un maíz que, bueno, ahora ya es historia, pero tuvimos un maíz carísimo. Y no está certificado. Que nosotros mismos sabemos de que no daba el efecto que necesitábamos, ¿no? Pero fue un placebo que a mucha gente le dio mucha satisfacción, pero en efecto no debe ser así. Así que la población, lo que queremos es que se conciencien claramente de que estamos de nuevo a la puerta de un incremento de casos y que eventualmente esta variante se contagia más rápido que las otras. Tiene menos periodo de incubación y eso sí, gracias a Dios, dura menos su capacidad de infectar, pero somos infecciosos durante que tenemos la enfermedad. Bueno, y con esto prácticamente ya hemos llegado al final del foro de entrevista. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos con las conclusiones, doctor Edwin Herrera. Sí, a mí me gustaría decirle a la gente que confíe en los médicos. Yo no sé por qué, pero la gente confía, por ejemplo, que sus casas sean construidas o que un ingeniero les dé consejos sobre cómo construir su casa, cómo mejorarla. Pero en medicina es diferente, o sea, muchas veces creen que los médicos estamos en algún tipo de teoría de conspiración gigantesca en favor de las farmacéuticas, y esta es la idea que se transmite a través de las redes sociales y como que se amplifica en las redes sociales, y la gente comienza a desconfiar de lo que decimos nosotros, comienza a desconfiar de que la pandemia sea algo real. Y creen que nosotros somos conspiranoicos, que tenemos algún tipo de teoría de conspiración y que estamos detrás de algo, pero no es así. O sea, los médicos siempre tratamos de guiar a las personas en sus mejores decisiones para la salud. Entonces mi mensaje sería para la gente que escuche a los médicos, escuche a los epidemiólogos
especialmente en este momento, que son los expertos en el tema. Si los epidemiólogos les dicen que va aumentando el número de casos y que vamos a tener un pico, que estamos entrando en una ola, pues entonces debemos hacerles caso. Y si nos sugieren usar mascarilla, pues entonces usemos las mascarillas, tanto en lugares cerrados y ahora que está comenzando este pico, esta ola, pues en lugares abiertos también. Y al gobierno mi mensaje sería que la educación es necesaria la educación continua a las personas, que siempre es bueno tener un vocero que todas las semanas esté dando la información de cómo está el COVID, porque así, informados, la información es poder, así podemos nosotros seguir mejor las indicaciones de los médicos. Gracias, doctor Edwin. También, doctor Gamero, las conclusiones sobre este importante tema. Bueno, lo mismo, saludos a la distancia al doctor Herrera, y me parece a mí que ha sido muy preciso y muy atinado lo que él ha mencionado. Yo creo que aquí el tema no es, como le vuelvo a decir, nosotros no somos ningunos alarmistas, ni tenemos ningún negocio de vacunas, ni negocio de otras cosas, ¿no? O sea, el tema, como le vuelvo a reiterar, el asunto es la inobservancia de medidas de bioseguridad, y yo vuelvo a reiterar un tema que lo he mencionado en otros foros. Las culturas orientales, la cultura japonesa, por ejemplo. Es admirable la disciplina del pueblo japonés. Ellos, desde hace mucho tiempo, el japonés usa mascarillas en la calle porque hay contaminación ambiental, por diversas cosas y por tema de los virus. Ellos andan en los metros, van a los lugares cerrados y se ponen mascarillas. O sea, ya es una costumbre andar con mascarilla, más bien en sitios de alta concentración públicos. Entonces, eso más que todo ya viene siendo como algo que va a formar parte de nuestra cultura, el hecho de tener medidas de contención y bioseguridad, por el hecho de que ya ese tipo de enfermedades, estas virosis del mundo que se están dando en el mundo, ya vienen para quedarse. Entonces, igual, la transmisibilidad es una cosa, la virulencia es otra, la letalidad en el caso de la enfermedad varía dependiendo de las condiciones de cada quien, pero lo más importante es que al tratar de observar esas medidas de bioseguridad, al tratar de mantener ese distanciamiento social, hacer las cosas con responsabilidad, condiciona también de que le demos tranquilidad a nuestras propias familias, porque de repente en nuestras casas hay una persona de la tercera edad y viene un joven y se va a un concierto, después regresa infectando, y el paciente, y probablemente esa persona tiene enfermedades crónicas que pueden más bien acelerarle un proceso, o sea, tener la enfermedad en forma grave, la gravedad de la enfermedad puede aumentar exponencialmente y inclusive puede quitarle la vida. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con todo esto, hay que ser responsables en las cosas que hacemos, en los sitios públicos, en las oficinas. El hecho de que seamos compañeros no significa que no dormimos juntos todos, pues. Entonces ese es otro gran problema. Entonces no sabe uno lo que está haciendo uno después de que sale de la hora de trabajo. De repente ya cree que porque es el compañero, entonces va a andar sin máscara todo el mundo. Y ya nos ha pasado casos de que hubo unos colegas una vez que se comieron un tamal, y entonces un relajo que se armó cuando empezaba el COVID. Todos comiendo el tamal ahí y al rato todos estaban infectados. Entonces cosas como esas, ¿no? A veces la gente cree que es broma, ¿no? Yo creo que sí, el tema de la educación es fundamental para esto, y sí debe haber un medio informativo que sea un poco más hacia las masas, semanalmente, dar consejos y también hablar de la evolución de la enfermedad a nivel mundial. Doctor Arita. Bueno, ante todo, dar las gracias por estar en este programa, dar las gracias de compartir con grandes colegas como el doctor Andino, el doctor Gamero y el doctor Herrera. Importante la población, continuamos en pandemia. La pandemia no ha terminado, seguimos en pandemia. Estamos a postrimerías de las fiestas de Navidad y de fin de año. Va a ser toral y básico. De que continuemos con las medidas preventivas y bioseguridad, el uso de la mascarilla, vamos a tener que usarlo de manera estricta y seguir este proceso de inmunización. Y como mencionaba el doctor Gamero, la educación va a jugar un papel muy importante en todo este proceso de la pandemia. Sí. Bueno, doctor Henry Andino, gracias también por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Yo aprovecho siempre para decirle a la población que confíe en lo que estamos haciendo, confíe en lo que estamos diciendo. Por favor, tomen medidas, retomen su mascarilla, retomen el distanciamiento físico y por favor, cuando tengan el más mínimo síntoma y la más mínima incomodidad, vayan a un centro de salud o a un triaje para que se les haga su prueba y reciban el tratamiento.
el tratamiento que van a recibir es el tratamiento que necesitan. No le pongan duda. No pongan duda de decir, bueno, es que el médico me dio esto porque es lo único que hay. Como me dieron acetaminofén, no sirve. Eso es lo que necesita y eso es lo que le van a dar. Así que tenga el cuidado necesario para entender de que las medidas de bioseguridad todavía lo van a mantener seguro a usted y a su familia. Así que hágalo y busque la manera de actualizar su esquema de vacunación. No se olvide que la vacuna es una herramienta de protección que lo protege de enfermedad grave y de muerte. Sí. Así que no dudemos con la vacuna y vayamos adelante y apliquémonos esa vacuna. Sí, gracias, doctor Andino. Gracias a todos estos médicos, por supuesto, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, y han enviado este mensaje importante a la población hondureña, porque sí es preocupante lo que se está viendo actualmente, y por supuesto esperamos que se puedan tomar las mejores decisiones por parte de las autoridades hondureñas. Gracias a los televidentes de Canal 11 por haber estado pendientes del Foro La Entrevista. Los dejamos y esperamos que también tengan un buen fin de semana.